Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Bien, si notan el contexto de este pasaje, vemos que el nacimiento de Jesús no pasó desapercibido como ocurría en la gran parte de Jerusalén y del pueblo. Vemos que mientras Jerusalén estaba envuelto en sus problemas religiosos y políticos, Dios, a través de una señal, de una luz, de una estrella, revela a estos magos que vivían muy lejos de Israel, revela el nacimiento de Jesús. Estos magos no eran judíos, no pertenecían al templo, ni ocupaban cargos espirituales en Israel. Eran más bien estudiosos de los astros, eran extranjeros que buscaban una respuesta a la inquietud de sus corazones. Mateo 2, del 1 al 12, nos muestra que Dios no solo se revela a los humildes pastores que vimos la semana pasada, sino también que se revela a aquellos que le buscan sinceramente. Y ese es el caso de estos magos que buscan respuesta para las inquietudes que tienen en su corazón. Él le da este mensaje a través de una estrella. Y nosotros pudiésemos preguntarnos por qué a los pastores Dios envía ángeles, huestes celestiales, que le manifiesten el mensaje de ir a ver a Jesús, y a estos astrólogos le muestra una estrella. Entendemos que Dios usa la capacidad que Él mismo te da para mostrarte la verdad. Los pastores no tenían el conocimiento para interpretar una estrella. Sin embargo, estos magos, estos conocedores de los astros, sí tenían la capacidad de entender que esa estrella no era una estrella como la que normalmente ellos estaban acostumbrados a estudiar y a mirar, sino que tenía que ver con el nacimiento del Rey de Reyes, a quienes venimos en esta mañana a adorar. Y ese es el título que le hemos puesto al pasaje: venimos a adorar al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje nos muestra también que Dios guía siempre al que le busca. Como en el mundo religioso y político buscaban resolver su problema, en el caso de Herodes, a estos magos estudiosos
Dios le revela el nacimiento del nuevo rey de Israel y de toda la humanidad. En el texto que acabamos de leer podemos resumirlo en una idea central. La idea central es que Dios guía a los que le buscan sinceramente hasta Cristo. Revela su identidad y demanda una respuesta de adoración, de obediencia y de entrega total. Es lo que vamos a ver en los siguientes puntos que vamos a ir desarrollando para dar respuesta a este título. Nuestro primer punto se llama: Dios se revela a los que le buscan con sinceridad. Dios se revela a los que le buscan con sinceridad. Versículo 1 y versículo 2. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Llegaron unos magos. Según el contexto, estos magos o sabios, y a menudo mucha gente le llama los reyes magos, le han denominado hasta nombres a los reyes inventados por la humanidad, que la Biblia en ningún versículo menciona los nombres de esta persona, ni dice que son reyes, dice que son magos, sabios, personas estudiosas, astrólogos, conocedores, pero en ningún momento dice que son reyes. Ellos son descritos aquí en el pasaje, dice que ellos vienen del oriente, posiblemente de Persia y de Babilonia, donde había estado por mucho tiempo Daniel. Entendemos que de ahí estos conocedores, estos astrólogos, estudiosos, conocen la profecía de que nacería un nuevo rey para el pueblo de Israel. Ellos eran eruditos, estudiosos, astrólogos y posiblemente también conocedores de otras áreas. Se cree que su conocimiento astrólogo fue lo que le permitió interpretar la aparición de una estrella especial como un signo del nacimiento de un rey para los judíos. Si nota entonces, la llegada de estos magos a Jerusalén en busca del rey de los judíos despierta una gran alarma. Este pueblo que tiene un gobernador, dictador, impuesto, que se ha ganado ese trono en base a diligencia política y en base a muchas atrocidades que había cometido para poder mantenerse en ese trono. Sin lugar a duda que la llegada de estos hombres sabios, magos, despierta una gran alarma, un gran interés. Tanto así que lleva a Herodes a llamar y a convocar a los principales sacerdotes, escribas, para preguntar sobre esta pregunta que hacen estos magos en el versículo 2, que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Entonces, la reacción de Herodes, evidentemente que tiene que ver con ese pánico, con ese temor, con ese miedo a perder el poder
y la autoridad que él tiene sobre el pueblo de Israel y Jerusalén. Podemos ver entonces algunas características de estos magos. Lo primero es que son buscadores de la verdad. Vemos que ellos no eran parte del pueblo de Israel, no eran parte del pacto que Dios había hecho, no tenían muchos conocimientos sobre el Antiguo Testamento, sobre las escrituras que tenían los judíos, pero sin embargo, ellos tenían un corazón inquieto que los llevaba permanentemente a la búsqueda de la verdad. Entonces vemos que Dios se acerca a quienes le buscan y a quienes desean la verdad, aunque no la comprendan plenamente. Estos no conocían mucho de las escrituras, pero sin embargo fueron obedientes y siguieron esa señal, esa luz para llegar a Cristo. Vemos también que esta revelación comienza con una luz. Dios utiliza, en este caso, una estrella. Algo que ellos podían entender. Los pastores no podían entender esta estrella, pero ellos sí podían entenderla. Dios se revela también progresivamente, guiando paso a paso, y es así que ellos llegan hasta la casa del Señor. Vemos entonces que el propósito de esta pregunta que hacen los magos, ¿dónde está el rey de los judíos?, revela entonces la profundidad de su búsqueda y revela también el deseo genuino que ellos tenían de adorar al nuevo rey, porque dicen, hemos venido para adorarle. Hemos venido para adorarle. Qué gran deseo el que Dios puso en el corazón de estos magos, de adorar al Rey de Reyes. Otra característica también que vemos es que la fe que expresan o que revelan estos magos es una fe que mueve a la acción. Al igual que los pastores, cuando recibieron el mensaje del ángel y fueron inmediatamente a donde estaba Jesús en el pesebre, estos magos, al ver la señal de la estrella, también se mueven, no se quedan paralizados. Y esta es la fe que Dios quiere de ti y de mí, una fe que te mueva a buscar permanentemente a Cristo. Vemos también que Dios no desprecia al que le busca haciendo preguntas sinceras como las que hacen estos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. El Señor, a quien le busca de esta manera, Él se deja encontrar. Y es la respuesta que Él les da a estos magos y es la respuesta que nos da a ti y a mí en esta mañana cuando le buscamos de corazón. Con esto en mente, vamos a ir a nuestro segundo punto, de los versículos 3 hasta el versículo 8. Y le hemos puesto: el anuncio de la llegada del rey produce distintas reacciones. El anuncio de la llegada del rey produce distintas reacciones. Vemos lo que dice el versículo 3. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él todas Jerusalén. La reacción de un rey, de un gobernador,
ante esta noticia, ante esta pregunta, y de los sacerdotes, ante la visita de estos magos, podemos decir que es un elemento crucial en esta narrativa del nacimiento de Jesús. Y podemos decir también que está revelando tanto el conflicto político que tiene la nación, como también las implicaciones religiosas que se dan en el pueblo. ¿Por qué? Porque vemos qué hace Herodes. Él reacciona turbados, preocupados, alterados, inmediatamente dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas. Él hace inmediatamente un llamado a los principales sacerdotes y a los escribas y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Noten que las preguntas que hacen los magos, ¿dónde está el rey?, genera esta reacción en Herodes y los lleva entonces a consultar, a convocar a los principales sacerdotes, porque él no tiene la respuesta. Recordemos la historia de Herodes, que Herodes no era judío. Es una persona impuesta por los romanos como gobernante de ellos. Entonces en ese momento podemos ver que Herodes, al enterarse de esta revelación, se perturba profundamente. Su reacción refleja su temor a cualquier posible amenaza para perder su reino y su autoridad. Este Herodes que menciona el pasaje es reconocido por su crueldad y sobre todo por su astucia política de permanecer en el trono. Sabemos que con todas las atrocidades que él había hecho anteriormente a este evento, él no dudaría en tomar medidas drásticas para preservar su posición de poder. Este Herodes, que narra el capítulo 2, fue capaz de eliminar a su esposa, eliminar al padre de su esposa y mandar a asesinar a sus hijos con el miedo de que le quitaran su trono. ¿Y qué no haría con un niño que nace y que ha sido anunciado como el nuevo rey de Israel? Por otro lado, también podemos ver los sacerdotes y los escribas como conocedores de las Escrituras y de las profecías mesiánicas, responden a la consulta de Herodes con información precisa sobre el lugar donde el Mesías debía nacer. Y ellos le responden exactamente, le dijeron, en Belén de Judea. La información ellos la tienen precisa porque ellos conocen las Escrituras. Ellos saben que Miqueas 5:2 está escrito donde dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese es Jesús que ha nacido y que ha traído a los magos a la ciudad de Jerusalén y que le están preguntando al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle.
sin lugar a duda que esta respuesta de los líderes religiosos revela su conocimiento teórico sobre el nacimiento de Jesús, pero también plantea la pregunta que cuando estudiaba el pasaje yo mismo me hacía: ¿por qué no se unen a la búsqueda del Mesías que tanto esperaba? Si eso estaba escrito y todo el pueblo de Israel estaba a la espera del nacimiento de este rey, y sin embargo las escrituras dicen que en el versículo 3, que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea que la ciudad de Jerusalén también se turbó con el nacimiento de Jesús. Ellos conocen las escrituras, pero cuando ocurren, dice que se turban. Por eso la palabra del Señor que dice: a los suyos vino y no le conocieron. Y Jesús aquí está planteando solamente dos opciones cuando los magos hacen esta pregunta. Solamente hay dos reacciones que tú puedes hacer. O sigue el lineamiento de los magos de buscarle y adorarle, o sigue la perturbación del rey y la ciudad de rechazar a Jesús. Algunas de las características que hemos estado describiendo de Herodes, vemos en él un temor de perder el trono. Él ve a Jesús como una amenaza y no como un salvador. Y las escrituras dicen que Él viene para salvar al pueblo de sus pecados. Entonces vemos como un rey terrenal ve a Jesús como una amenaza de un trono que el mismo Jesús rechaza y dice: mi reino no es de este mundo. Las escrituras dicen claro que Él vino a salvarnos y a liberarnos de nuestros pecados. Y sin embargo, ellos están entendiendo y muchas veces trataron de convertir en un rey terrenal a Jesús, a lo que Jesús siempre evadió. Vemos también en los líderes religiosos un conocimiento profundo pero sin adoración. Conocen las escrituras, señalan perfectamente dónde nació el niño porque estaba escrito, le dan la información correcta a Herodes, pero ellos tenían corazones indiferentes. No le importó que hubiese nacido el nuevo rey. La palabra dice que ellos todos se perturbaron. O sea, es una perturbación el nacimiento de Jesús para todos los que no creen. Entonces, mis amados, esto nos deja una reflexión. Conocer las escrituras no te garantiza la obediencia a la palabra. Tú necesitas de un corazón mordiado por Dios y dispuesto a obedecer, como en el caso de los magos. Vemos una ciudad perturbada por la presencia de Cristo. Jerusalén se inquieta, pero no se mueve. Se inquieta, se preocupa, pero no se mueve como se movieron los magos. Y mis amados, yo quiero decirte en esta mañana que Cristo no deja a nadie en un estado neutral. Hay dos opciones.
O tú lo adoras o lo rechazas. No hay estado medio en esta posición de Cristo. O lo adora o lo rechaza. La presencia de Jesús revela en este pasaje que Él gobierna los corazones. Él gobierna los corazones, pero te da la opción, la libertad de adorarle o rechazarle. Y es lo que ocurre en esta escena que estamos viendo y leyendo. Dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aplicación de la aparición de la estrella. ¿Para qué Herodes quería saber el tiempo en que apareció la estrella? Para saber exactamente el tiempo en que nació el niño. El niño que es el nuevo rey de Israel, que está amenazando la pérdida de su trono y su poder. Y miren la astucia maligna de este hombre, como dice en el versículo 8, y enviándolo a Belén le dijo, ir allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Ustedes creen que él iba a ir a adorarle? La respuesta está más adelante, cuando los magos, por revelación divina, cambian su camino y no le dicen nada. Él lo que hace es que manda a matar y asesinar a todos los niños menores de 2 años, porque él sabía que la fecha que le habían dado estaba de ahí para atrás. Y manda a eliminar, a masacrar a todos los niños que estuvieran menos de 2 años. Esa era la adoración que él pretendía ir a hacer. Pero los planes y la voluntad de Dios, mis amados, se va a cumplir independientemente de que tú hagas lo que hagas. Con esto en mente, vamos a ir a nuestro tercer punto, versículo 9 y versículo 10. Y dice que Dios guía al que sigue su señal. Dios guía al que sigue su señal. Vean lo que ocurre en el versículo 9. Ellos, entonces, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Mis amados, la narrativa de la estrella y la alegría de los magos, en estos versículos 9 y 10, representa un aspecto intrigante, pero a la vez emocionante del relato del nacimiento de Jesús. La estrella, sin lugar a duda, que juega un papel fundamental en la búsqueda de los magos, porque es la manera que ellos tienen para ser guiados y llevados hasta la casa de Jesús. Ellos lo que saben es interpretar astros, estrellas, señales. Eso es lo que ellos saben hacer. Y esta estrella, entonces, Dios la usa como un instrumento especial para guiarlo a ellos hasta Jerusalén. Y lo lleva, después que lo lleva a Jerusalén, que hacen la pregunta y le dicen que en Belén, entonces lo lleva específicamente, dice la palabra, que la estrella se para en donde estaba el niño. Sin lugar a duda que esto tiene que ver con una obra de Dios. La dirección de la estrella
no solo fue física, también fue espiritual, porque dice que ellos le adoraron, inmediatamente vieron a Jesús. Simboliza la guía divina y el favor celestial que acompañó a estos hombres en la búsqueda del Mesías. Mis amados, sin lugar a duda, que la guía divina se renueva en el camino. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos le dicen a Herodes que han visto una estrella en el oriente. Ellos vieron una estrella en el oriente y llegaron directamente a la ciudad de Jerusalén. Pero inmediatamente salen de la casa del rey, habiendo oído al rey. Dice la palabra que aquí la estrella que habían visto en el oriente estaba delante de ellos. La estrella está delante de ellos nuevamente para guiarle hacia los pies de Jesús. La estrella aparece entonces cuando nosotros avanzamos en obediencia. Y también podemos ver en esa escena que Dios no abandona nunca a los que siguen su dirección. Ellos siguieron su dirección y Dios sigue acompañándole. Otro aspecto que vemos es el gozo de la confirmación divina cuando vemos a Jesús. ¿Recuerdan el relato de la semana pasada cuando los pastores fueron y encontraron al niño envuelto en lienzo, en el pesebre, que contaron todo lo que le había acontecido? ¿Qué produjo eso en todos los que estaban ahí? Dice la palabra que produjo un gran gozo. Dice que todos los que estaban ahí se maravillaron. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Mis amados, ese gozo que sintieron los pastores y todos los que estaban allá con ellos, y este gozo que experimentaron los magos, solamente se produce cuando tú te encuentras con Jesús. Y eso fue lo que pasó en esta escena. Un encuentro con Jesús que produce regocijo y gozo en los corazones. El gozo verdadero nace cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. El otro aspecto que debemos ver en este punto que estamos mirando es que Dios conduce directamente a Cristo. ¿Hacia dónde llevó el mensaje que le dieron los ángeles a los pastores? Hacia Cristo. ¿Y hacia dónde llevó la estrella a estos magos? Hacia Cristo. Mis amados, el mensaje que Dios ha preparado en esta mañana es para llevarte a ti y a mí a los pies de Cristo. Toda guía genuina de Dios termina en Jesús. Toda la guía y todas las señales que Él hace termina en Jesús. Y podemos ver una reflexión de este punto, y es que el camino de la obediencia siempre conduce a un encuentro más profundo con Jesús. El camino a la obediencia siempre nos conduce a un encuentro más profundo con Jesús. Y con esto en mente vamos a ir a nuestro último punto que le hemos puesto. El encuentro con Cristo produce adoración y entrega. El encuentro con Cristo produce adoración
y entrega. Versículo 11 y versículo 12. Vamos conmigo, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, ellos regresaron a su tierra por otro camino. Mis amados, estos relatos de estos versículos 11 y 12 nos presenta uno de los momentos más significativos y simbólicos en el encuentro de los magos con el niño Jesús. Los magos, dice la palabra, que al llegar a la casa donde se encontraba el niño con María, ¿qué hacen ellos? Se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. Esta adoración no solo refleja un gesto de reverencia, sino que también subraya el conocimiento divino de los que los magos le atribuyen a Jesús. Ellos le atribuyen que es el rey de los judíos y le atribuyen la característica de divinidad a Jesús. Esta actitud de humildad y adoración, lo que resalta en los magos es la convicción de haber encontrado al rey prometido, el rey de reyes, a quienes venimos a adorar y a exaltar. Pero hay un aspecto muy interesante, además de la adoración, los magos también presentan regalos. Y no cualquier tipo de regalos. Vemos que el primer regalo que ellos hacen es oro. Y el oro en su época, como el metal más costoso, se utilizaba para regalar a la realeza, aquellos que tenían linajes de reyes. Y ahí el simbolismo que tiene el oro como un conocimiento de la soberanía de Jesús como rey. El incienso era utilizado en rituales de adoración. Y ahí representa la divinidad de Jesús y la adoración que merece Dios. Y la mirra era una especie que se usaba para embalsamar. Y ahí el significado entonces anticipado del sufrimiento y de la muerte de Jesús, señalando específicamente su propósito redentor y su sacrificio por toda la humanidad. Y estimados hermanos, estamos mirando en este pasaje una adoración correcta. Ellos se postraron delante de Jesús y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de él. Una adoración que reconoce su realeza, su divinidad y su dignidad. Pero vemos además una entrega voluntaria y costosa. A ellos nadie le pidió regalos. Y sin embargo, dice la palabra que ellos llegaron con regalos costosos, como es el oro, como el incienso y la mirra. Esto nos lleva a ti y a mí a adorar al Señor, pero sobre todo a dar lo mejor de lo que Dios nos da. No a dar lo que nos sobra,
No es a dar lo que te sobra, sino lo más valioso, lo más importante es para Él. Vemos también en esta escena, en este punto, una obediencia que transforma y cambia el rumbo y el camino. Vemos que dice el versículo 12 que ellos fueron avisados por una revelación en sueño, que no volvieran a Herodes. Ellos pudieron decidir volver por el mismo camino y notificar a Herodes. Pero sin embargo vemos una obediencia inmediata a esa revelación. ¿Qué era más fácil para ellos? ¿Buscar un camino nuevo o regresar por el mismo camino que llegaron? Ya conocían el camino. Era más fácil regresar por ahí. Pero sin embargo, la obediencia los lleva a ellos a irse por otro camino. Los lleva a irse por otro camino. Entonces, vemos que el encuentro con Cristo cambia nuestra dirección de vida. Estas personas van cambiadas y transformadas a tal punto que van por un nuevo camino. Y ese es Jesús, que hoy nos revela a nosotros que quien se encuentra con Él nunca regresa igual ni por el mismo camino. Es una nueva vida en Cristo Jesús que te convierte en esa nueva criatura, en esa nueva persona que actúa y que piensa de una manera diferente. Estimados hermanos, en conclusión, Mateo 2, del 1 al 12, nos enseña que Dios sigue guiando a los que le buscan con sinceridad. Dios sigue siendo el guía de todo aquel que le busca con sinceridad. Algunos, como Herodes, se resisten. Otros, como los líderes religiosos, saben pero no actúan. Y otros, como los magos, obedecen, adoran y se entregan. Hoy Dios nos invita a ti y a mí a que estemos en esa sintonía que estuvieron los magos, de adorarle, de obedecerle y de entregarle toda nuestra vida a Él. Amén. Yo quiero entonces finalmente dejarle unas aplicaciones prácticas que podemos poner en el día a día en lo que tú y yo hacemos. La primera aplicación tiene que ver con la búsqueda y la adoración genuina. La historia de estos magos nos desafía a ti y a mí a buscar sinceramente a Jesús en nuestras vidas. Nos invita a una búsqueda activa y continua del conocimiento de quién es Él. Estos magos no se quedaron tranquilos con la inquietud que Dios puso en su corazón de esta señal, sino que ellos buscaron quién es el Rey de Reyes y venimos a adorarle a Él. La adoración genuina entonces implica entregarse a Él con todo nuestro ser. Es lo que ellos hacen, le adoran con todo su ser y entregan todo lo que traen. La segunda aplicación tiene que ver con la generosidad con la que nosotros ofrendamos y diezmamos. Generosidad y entrega. Los regalos presentados por los magos reflejan la generosidad y la entrega.
y nos desafían a ti y a mí a ofrecer nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros recursos como una ofrenda para honrar a Jesús. Esto implica compartir con generosidad lo que hemos recibido de Dios y dedicarlo a su servicio y a la extensión de su reino. La otra aplicación que vemos es la obediencia a la guía divina. Así como los magos fueron advertidos en sueño que no volvieran a Herodes, este relato nos enseña la importancia de estar atento a lo que Dios nos muestra en nuestras vidas. La importancia de estar atento. Dios se puede revelar a tu vida a través de una estrella, a través de un sueño y a través de ángeles que envían mensajes. Pero nos invita a estar atento a lo que Él nos muestra en nuestras vidas. Nos desafía entonces a ser obediente a su dirección, incluso cuando contradice nuestras expectativas. Si yo podemos tener unas expectativas, unos planes, pero si Dios dice que esos no son, nos invita a obedecer lo que Él manda. Otra aplicación que deja el pasaje es el rechazo a la influencia maligna. Estas personas fueron incitadas, fueron invitadas de nuevo a la casa presidencial, a la casa del rey. Vayan, indaguen y vuelvan aquí para que me digan. Y sin embargo ellos rechazan esa influencia. La decisión que vemos de los magos de no seguir el camino sugerido por Herodes nos enseña a rechazar las influencias y los caminos que se oponen a los principios y a los valores del reino. Tú y yo vamos a encontrar Herodes de este tiempo que nos van a incitar, que nos van a invitar a que nos desviemos del camino. Pero Dios pone en nosotros la decisión y la certeza y la revelación que hacen esta mañana de no oír esas voces. Nos desafía entonces a mantenernos firmes en nuestra fe y a no comprometer nuestra integridad espiritual por presiones eternas o por presiones de otros o tentaciones que también muchas veces se nos presentan. La otra aplicación tiene que ver con celebrar la diversidad de la adoración. ¿Qué estamos viendo en esta escena? Personas que eran de otro pueblo, gentiles que eran de otra nación, que vinieron a adorar al Rey de Reyes en la ciudad de Jerusalén, en Belén. Entonces, la adoración está abierta para todo el mundo. Por eso, la diversidad de la adoración nos desafía a nosotros a celebrar de manera general, de manera universal, adorar y alabar a nuestro Dios, independientemente del estatus social que tú puedas tener. Dios aquí incluye a todo el mundo y llama a todo el mundo. Llamó a pastores religiosos del pueblo, pero también llamó a los gentiles que estaban fuera y que estaban fuera del pacto del pueblo de Israel. En resumen, mis amados, la historia de los magos que adoran a Jesús nos desafían a buscarle con sinceridad, a ofrecer nuestras vidas con generosidad,
a ser obediente a su guía, a rechazar las influencias malignas y a celebrar la adoración a nuestro Señor y Salvador. Esta narrativa nos invita a vivir una vida transformada con Jesús, a vivir una vida de obediencia a lo que Él manda, pero sobre todo, esa luz que Dios utilizó para revelar a los pastores y para revelar a los magos, su palabra dice que tú y yo somos luz para mostrar su palabra al mundo y que su evangelio produzca los frutos que Él espera en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a ponernos de pies. Hoy vamos a tener la celebración de la Santa Cena. El Señor nos invita y nos llama a su mesa para que juntos podamos recordar este momento glorioso, este momento de redención que el Señor nos recuerda con este momento memorable. Yo te pido ahí donde tú estás que vaya pensando en tu corazón, meditando en tu corazón, ese tiempo, ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que no escatimó recursos, no escatimó hacerse el menor de todos, descender de su trono por amor a ti y a mí. Y Él, en su plan maravilloso de salvación, se encarnó en una virgen y como anunció el ángel, Él nació, vivió una vida humanamente, sufrió dolores y cargó sobre sus hombros la carga más pesada que podemos cargar, nuestros pecados. Dice que Él lo sobrellevó y lo llevó hasta la cruz, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él murió por ti y por mí, por un pecado que no eras de Él, pero tú y yo sí somos de Él, porque Él nos ha llamado a salvación. Y esa salvación eterna que Él nos deja se manifiesta en su resurrección. Él no está en una tumba. Él está vivo y está aquí con nosotros en este momento. Porque su palabra dice que donde haya dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús por permitirnos recordar
esa obra redentora que tú hiciste por nosotros. Yo te invito a comer el pan que Él en su mesa, en su cena, compartió con sus discípulos. Este es el cuerpo de Él, que será y que ha sido golpeado, martirizado por cada uno de nosotros. Comamos el pan. Y dice la palabra que, habiendo compartido el pan, tomó la copa y la pasó a sus discípulos. Le dijo: esta es el cáliz de mi sangre, que representa el pacto eterno, un pacto de sangre. Esta vid representa la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sangre que da vida eterna. Sangre que nos recuerda su amor y su entrega por cada uno de nosotros. Tomen el jugo de la vid. Gracias, oh Jesús, por la oportunidad que nos da de este acto de comunión contigo, mi Señor amado. Oh Señor, que nosotros podamos recordar tu nacimiento, tu obra, tu evangelio, tus buenas nuevas, y que podamos recordar el propósito de la muerte en cruz para salvación eterna de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Yo te invito ahí de pie donde tú estás.